Bueno, definitivamente es un problema que está agobiando, y concuerdo con ustedes, a muchos peruanos en relación a su reprogramación. Si bien, como ustedes han mencionado, hay algunas instituciones financieras que tienen la voluntad de hacerlo, por supuesto hay que ver los mecanismos que nos permitan salir a una situación más certera, ¿no? Creo que eso es importante, y como has mencionado, hay instrumentos que tienen que coordinarse con el Banco Central de Reserva. Por supuesto, el Banco Central de Reserva es autónomo, pero entiendo que hay una buena voluntad, y la ministra de Economía, por supuesto, con el señor Velarde, estoy seguro van a poder encontrar las alternativas que nos permitan dar una certeza a los peruanos que en estos momentos necesitan, obviamente, hacer estas reprogramaciones, y de esta manera, digamos, tener un alivio en la liquidez, al igual que lo estamos buscando hacer con las empresas, al igual que lo estamos buscando hacer con otros segmentos, ¿no? ¿Y qué le parece el trabajo o la intervención del Congreso? Es decir, ya van varias normas, proyectos, dictámenes que están siendo criticados por el populismo, ¿no? Bueno, desde el gobierno, si bien siempre hemos expresado nuestro respeto y respeto a la independencia de los poderes, también creo que tenemos obviamente la potestad de señalar, digamos, cuando las normas están yendo en una dirección en la que consideramos, y no solamente desde el gobierno, sino en general las distintas autoridades autónomas como el Banco Central, la SBS y obviamente los especialistas, algunas de las medidas no están yendo en la dirección correcta y más bien pueden poner en riesgo la estabilidad de la economía peruana. Es muy importante en esta crisis, y lo están haciendo todos los países, buscar que mantener fuertes sus sistemas financieros, porque a través de ellos es que se mantiene la liquidez de, obviamente, las economías, y además se evita poner en riesgo sobre todo a los más vulnerables, que son los micro, pequeños empresarios, los consumidores que tienen un crédito hipotecario, un crédito de consumo, y obviamente también tienen sus depósitos en estos sistemas. Entonces, debemos ser muy responsables, no poner en riesgo el equilibrio de la economía peruana, más aún en estas circunstancias en las que necesitamos digamos, mantener esa fortaleza para salir más rápido de la crisis. Okay. Yo sinceramente, ministro, no me preocuparía tanto por los bancos, y no es nuestra preocupación acá en Exitosa, que billete han hecho, pero con Caterpillar en los últimos años. El problema, nuestra preocupación es la gente. Es decir, la gente que está agobiada porque no puede pagar su consumo de electricidad, no puede pagar sus teléfonos, están cambiando de planes a planes más baratos que puedan sostener, están con las justas resolviendo el problema de la sobrevivencia. Y encima tienen la obligación de pagar hipotecas, de pagar créditos vehiculares en algunos casos, de pagar algún nivel de endeudamiento personal o hasta sus tarjetas. Entonces, hay que darle una solución a esta gente. Es decir, la crítica que yo estoy haciendo al proyecto del Congreso, de la Comisión de Defensa del Consumidor, es que lo único que hace es patear 90 días el problema. Nada más. Es decir, pero ¿cuál es la solución real para la gente? Lo que la gente quiere es reestructurar toda su deuda, pero que tenga características como las que ha planteado el BCR, que sea en plazos largos, que tenga tasas de interés menores a las que se están cobrando y que haya periodos de gracia en función de la situación de las personas y de las empresas. Porque hay gente que en 2-3 meses todavía no va a recuperar su capacidad de pagar. Y se lo digo a usted que sabe cómo está el sector turismo, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, Nicolás, pero digamos, para cerrar la idea, es muy importante finalmente mantener todo un ecosistema. Todos somos parte, empresas, consumidores, por supuesto la población, digamos, somos parte de un ecosistema que tenemos que preservar, que es la economía peruana en su conjunto. Y la economía peruana en su conjunto brinda recursos y liquidez a través principalmente de los sistemas de pago del sistema financiero. No quiere decir que tenemos que proteger, digamos, exclusivamente a los bancos o las financieras, sino que tenemos que salvaguardar un ecosistema que funciona con ciertos principios y reglas que obviamente
si los afectamos, podemos o no solamente afectar a esas instituciones a las que tú mencionas, sino principalmente a las personas más vulnerables, que tienen sus pocos ahorros en estos sistemas o que tienen obviamente, digamos, recursos que han estado invertidos de una u otra manera. Entonces, creo que por ahí va mi comentario más que a una situación exclusiva del sistema financiero. Ministro, yo creo, antes de pasar del tema del Congreso, porque todavía tengo un par de preguntitas así puntuales, yo creo que ya existen los mecanismos y ojalá que desde el Ejecutivo se esté viendo, porque han habido subastas, los bancos han accedido a Reactiva Perú con créditos con intereses bajísimos, y es decir, a largo plazo. ¿Por qué no se hace un Reactiva focalizado para estas personas que tienen tantos problemas para pagar? No estoy diciendo para los que tienen plata, pues, ¿no? Sino que sea focalizado, un tipo Reactiva para ellos con esos mismos intereses y con ese mismo tratamiento. Ojalá se pueda hacer y ojalá se pueda poner sobre la mesa, ¿no? Pero eso me imagino que también es una negociación con los bancos. Luego, no me quiero ir del Congreso porque la Comisión de Acusaciones Constitucionales ha aprobado un predictamen sobre quienes pueden postular. Han hecho una serie de modificaciones y, en resumen, han quitado a la gente que está sentenciada en primera instancia por corrupción. ¿No se supone que estamos luchando contra la corrupción? ¿Esto no es un paso hacia atrás? Un salto hacia atrás. Bueno, si bien no hemos tenido aún una discusión, digamos, a fondo en el Consejo de Ministros sobre modificación en el proyecto, creo que es evidente que el gobierno del presidente Martín Vizcarra ha tenido en la lucha contra la corrupción a una de sus principales, acciones, y eso es reconocido, y por supuesto parte de la reforma que se busca. Bueno, no es tan reconocido, ministro, discúlpeme, no es tan reconocido porque sabemos del tema Swing, sabemos del tema de Miriam Morales, todos los escándalos que hay en la policía, hasta la comida de los caballos se han robado la plata. O sea, el tema de la corrupción es el que no ha dejado, creo, avanzar realmente todos los subsidios que el gobierno ha tratado de dar. El tema de la corrupción también aquí está vivito y coleante en este gobierno. Lo que ocurre es que ese es un mal endémico contra el cual estamos luchando denodadamente, pero por supuesto que no es una lucha que se ha terminado, es una lucha constante, es una lucha permanente y es una lucha en la que el gobierno ha mostrado la clara voluntad de que se investigue absolutamente todo lo que se tenga que investigar, y todos ponemos a disposición la información y nosotros mismos para ser investigados. Esa es la voluntad del gobierno. Ministro, ustedes han hecho un rastreo en el ministerio para que no se le filtren Richard Swings, ni a dedazos, ni a tarjetazos, gente que no tiene pues la meritocracia para estar ahí sentado. ¿Están haciendo un rastreo para sacar gente así? Estamos trabajando precisamente con control concurrente en los procesos de contratación con nuestra oficina de control interno y, por supuesto, establecemos todos los mecanismos de recomendaciones de la Contraloría Nacional de la República. Así que, además, somos un ministerio relativamente pequeño también. En ese sentido, ha sido una especie de escudo natural, pero, por supuesto, siempre vamos a tener la voluntad de transparentar, la voluntad de entregar información y de participar de cualquier entrega de información o investigación que se pueda dar en curso en el marco de la ley. Así que siempre es la voluntad de transparencia y de apertura que tenemos. Por mi parte, para terminar este tema antes de entrar con Nicolás al tema del turismo, quisiera preguntarle al ministro, porque como tú dices, Nicolás, son un grupo consolidado en el Ejecutivo, todos los ministros hablan y me imagino que ha sido una materia de extenso debate. El tema de las clínicas, ministro, hoy día se va a firmar el convenio con las clínicas abusivas que ya se pasaron en realidad y han cobrado demasiado caro y han jugado con la vida de
centenares de peruanos. ¿A usted qué le parece esto? ¿Qué le parece? O sea, ¿qué comentario nos podría dar? Porque a nosotros aquí, con Nicolás y en Exitosa, nos ha parecido un exceso, es abusivo y no se puede jugar así con la vida de la gente. Bueno, no cabe duda que no solamente a mí como persona, sino creo a todos los peruanos esta situación es una situación que nos ha, digamos, afectado, nos ha indignado y por supuesto lo positivo del asunto es que se ha llegado a un buen término, una negociación que ha llevado adelante los ministros que ustedes saben, el ministro de Salud, la ministra de Economía. Pero se demoraron, ¿no? De la Iglesia. Se demoraron, no ciento tantos días. Seguramente, pero al final tenemos un acuerdo y creo que es lo relevante y hay que mirar hacia adelante en el hecho de que tenemos que seguir atendiendo a todos los pacientes que lo requieran. Este es un objetivo principal que no debe distraernos y por supuesto en paralelo como corresponde en los foros pertinentes, en este caso su salud, va a continuar con las investigaciones y con lo que corresponda en estos casos, pero creo yo que aquí ha habido finalmente un resultado positivo y que va a permitirnos seguir atendiendo a todos los pacientes que lo necesiten. Ministro, vamos a seguir conversando, por supuesto, sobre este tema de las clínicas, porque no solamente es esta cosa increíble que ha ocurrido, de que estamos en medio de una pandemia, hay que utilizar todos los recursos disponibles y la utilización o no de las clínicas por parte de las autoridades de salud. Como marca la ley, ha estado detenido porque no le gustaban las clínicas o no estaban satisfechos con lo que pretendían pagar el gobierno y la expectativa que tenían de cobrar ellos. Es increíble que se haya puesto por delante el interés pecuniario de las clínicas miradas como empresa y no el interés de la salud pública. Pero punto aparte. En el tema de su sector, ministro, empiezan a operar los restaurantes el día de mañana. ¿Cuál es el plan en relación a todo el sector involucrado con el turismo, que no solamente supone restaurantes, sino también hoteles, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la vía para llegar a ellos, el restablecimiento del tráfico aéreo, por lo menos a nivel nacional. ¿Cuál es la secuencia? ¿Cuál es el plan? Así es, Nicolás. El plan cuenta de tres, digamos, grandes segmentos. Uno son algunas medidas de muy corto plazo que estamos sacando. El segundo, por supuesto, el reinicio de las actividades. Y el tercero, todos los aspectos estructurales que tenemos que solucionar en el sector. Sobre el primer caso, quisiera informar que el día de hoy hemos publicado el decreto de urgencia número 76 del 2020, que crea oficialmente el Fondo de Apoyo Empresarial al sector turismo, el FAE Turismo. Es decir, estamos saliendo con un fondo de 500 millones de soles que buscan garantizar créditos por hasta 1.500 millones de soles por parte del sistema financiero, con tasas preferenciales que se van a manejar bajo subastas, que ha sido un mecanismo exitoso con Reactiva y el FAE MIPE, y que van a poder entregar estos créditos para los artesanos, los guías, las empresas de guiado de turismo, alojamientos, restaurantes, empresas de eventos, de convenciones, por supuesto transporte turístico, entre otras del sector turismo, con condiciones bastante favorables. Estamos hablando que estos créditos van a poder ser financiados hasta 5 años y se va a dar periodos de gracia de 18 meses, es decir, con los siguientes días que podamos sacar los reglamentos y que ya pueda empezar a entregarse estos recursos, el pago por parte de aquellos que accedan a estos financiamientos se va a empezar a dar realmente en el año 2022, porque estamos hablando de 18 meses, un año y medio de gracia. O sea, que se le va a dar, entonces creo que no 3 meses, 18 meses de periodo de gracia para darles el espacio de reconstruirse, meses. ¿No es cierto? De recuperar su capacidad. Estamos conectados con Edgar Vázquez, ministro de Comercio Exterior y Turismo, que nos está hablando de 3 fases o 3 paquetes de medidas que se están tomando en relación a la promoción de la gastronomía y del turismo. Y la primera de ellas es, usted nos dice que lo que se va a aplicar es el Fondo de Apoyo Empresarial, pero específicamente para el sector turismo, que van a ser 500 o son 500 millones de soles, que va a permitir otorgar créditos a los restaurantes, a los negocios turísticos, hoteleros, a las agencias, ¿no es cierto?, a toda la gente involucrada,
por un plazo de 5 años, es decir, una reestructuración de sus deudas por 5 años y un periodo de gracia de 18 meses, es decir, que durante 18 meses no tendrán que pagar la obligación renegociada. Ahora, va a ser en tasas de interés mejores a las que tienen, supongo. Nicolás, porque se va a utilizar el mismo mecanismo de subasta que ha sido exitoso en la captación de tasas en los programas Reactiva y FAEMIPE. Recuerda que algunas de esas tasas incluso son tasas reales negativas porque están por debajo de la tasa de inflación anual. Así que se va a seguir el mismo mecanismo de tal manera que el sector turismo, que es el más afectado en esta situación de epidemia en el país, pueda tener obviamente los recursos para su recuperación. Hay que tomar en cuenta, Nicolás, que este es el apoyo económico más importante de la historia del país para el sector turismo. Nunca antes hemos tenido un paquete de esta magnitud. Si bien son 500 millones de soles de la garantía que pone el Estado, en un escenario moderado consideramos que esto puede apalancar recursos por hasta 1.500 millones de soles de parte del sistema financiero para beneficio de estas empresas. Pero además también hay algunas condiciones adicionales, digamos preferenciales dentro de este fondo ad hoc para el sector. Por ejemplo, se están elevando los límites máximos de préstamo a un nivel de 3 meses de la deuda capital que existe o 4 meses promedio de ventas del año 2019. Es decir, los montos son mayores a lo que se podría financiar, digamos, con los otros programas que tenemos en estos momentos vigentes. Igualmente, en este caso, es muy importante señalar que vamos a buscar que no solamente participen las instituciones del sistema bancario, sino sobre todo las instituciones de las microfinanzas, porque este fondo va a ser exclusivamente para las micro y las pequeñas empresas del sector turismo, que es precisamente el segmento al que probablemente ha llegado la menor cantidad de recursos. Claro, y que la ruta para llegar a ellos no son los bancos, pues, ¿no? O sea, no son los bancos los que tienen el contacto con la micro y pequeña empresa, ni son sus clientes prioritarios, ¿no? Y eso lo ha probado Reactiva 1, ¿no es cierto? Ahí quedó clarísimo. Ahora, usted decía que esto era parte de 3 paquetes de medidas. ¿Cuáles son las otras medidas? Exitosa. Porque creo que esta primera es una buena noticia, ¿no es cierto? Para los micro y pequeños empresarios dedicados al turismo y la gastronomía. En este primer paquete de medidas de corto plazo también estamos inyectando 50 millones de soles al programa Turismo Emprende. Este es un programa, Nicolás, de un fondo de recursos concursables no reembolsables, es decir, no son créditos, sino son una subvención también dirigida a la micro y pequeña empresa por parte del programa Turismo Emprende. Este programa anualmente en los últimos 2-3 años ha entregado entre 2 y 4 millones de soles anuales. Para este segundo semestre le estamos inyectando 50 millones de soles para poder entrar en apoyo también de las micro y pequeñas empresas del sector para, digamos, proyectos de innovación que son necesarios en este entorno, para las adecuaciones tecnológicas que nos ha demostrado esta epidemia, que necesitamos obviamente que nuestras empresas se modernicen, actualicen sus tecnologías, también para adaptaciones sanitarias, porque recuerda que las empresas necesitan adaptar sus establecimientos y prácticas a los protocolos de bioseguridad, y por supuesto para la reactivación y la reconversión en aquellos casos en los que lamentablemente la empresa tenga que cambiar, o digamos la persona natural tenga que cambiar de rumbo. Una de las dificultades que tienen las empresas más pequeñas dedicadas a la gastronomía y el turismo es que no tienen los recursos que sí tienen las cadenas, ¿no es cierto?, para enfrentar las nuevas exigencias, como usted dice, no solo sanitarias, sino del acceso a tecnología. Por ejemplo, todos estos temas que tienen que ver con lo virtual, ¿no es cierto?, con las ventas online, y con los sistemas. Incluso ayer hablábamos con Blanca Chávez sobre el uso de tecnologías que permitan no hacer uso de cartas en los restaurantes físicas de papel o cartón, ¿no es cierto?, sino que todo sea electrónico, o sea, que tu celular puedas tener, pero para eso el restaurante tiene que tener la tecnología. Un pequeño restaurante no puede acceder por sí solo a eso, no tiene los recursos. Exactamente.
Y mira, y además hay que tomar en cuenta que estos pequeños negocios son los que tienen más dificultad de acceder a créditos a través del sistema financiero. Por eso es que en este caso podrían optar por el fondo concursable no reembolsable, que obviamente tiene mayores flexibilidades de acceso. Por eso es que se complementan ambos programas. Entonces, el día de hoy se ha oficializado el FAE Turismo y la ampliación importante del programa Turismo Emprende. A eso, Nicolás, se le está sumando en los siguientes días estamos buscando que identificar con los gobiernos regionales pequeñas obras de inversión que pongan en valor los recursos turísticos que tienen las regiones para poder adecuar, por ejemplo, en su señalética, en su refacción, etcétera. Eso en el mecanismo público técnico se llama IOARS. Estamos buscando que, desarrollar esos proyectos de que son de muy corto plazo, generan mano de obra, pero además nos van a permitir en este momento en que el turismo está relativamente, paralizado, aún poder poner en valor, refaccionar estos recursos turísticos. Entonces creo que es un doble beneficio, ¿no? A la vez que se genera mano de obra, también darle la posibilidad de puesta en valor a estos recursos. Así que también en los siguientes días vamos a salir en apoyo para este tipo de mejoras. Ministro, ¿cuándo se van a comenzar los vuelos nacionales y también el transporte terrestre? Tengo entendido, según una noticia que acaba de aparecer en el diario La República, que se van a utilizar el 100% de los asientos. ¿Esto puede ser? ¿Se enmarca en todas las medidas de seguridad que se necesitan para que no haya un rebrote? Así es, y me permites entrar ya al segundo grupo de medidas, que es precisamente el reinicio de las actividades. En el sector turismo ya empezaron los hoteles, ya empezaron los restaurantes. En esta fase 3 que empieza el día de mañana y que ya vamos a hacer pública la lista de actividades que se incorporan, vamos desde el sector turismo a retomar varias actividades, entre ellas las que tú mencionas, que si bien es una actividad de transporte, obviamente es una actividad que soporta el turismo, que es el transporte aéreo nacional y el transporte interprovincial. Esto se ha estado trabajando por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en conjunto con los gremios, empresariales relacionados a estos segmentos en cuanto a los protocolos. La experiencia internacional nos demuestra que no es necesario limitar el aforo en este tipo de unidades. En cuanto, por ejemplo, en el caso de los aviones, tienen unas tecnologías, unos sistemas de filtro y de desinfección que son realmente de tecnología avanzada y nos permiten, con los protocolos correspondientes y por supuesto con los elementos de seguridad y de protección personal correspondientes, no tener mayor dificultades. En algunos casos incluso se decía, es más seguro estar dentro del avión que fuera de él, ¿no? En el caso de los ómnibus se filtran. Y igualmente en el caso de los ómnibus, formales, también obviamente el protocolo va a disponer de los elementos de protección personal. Hay que tomar en consideración algo que es muy importante, Karina, Nicolás. Lamentablemente la realidad también es una en la que estamos viendo cada vez más traslados informales a nivel nacional y que se están dando en unidades, que no están acondicionadas, sin los protocolos correspondientes, y más bien se pueden estar generando focos de infección. Por eso creo que es importante el reinicio de estas actividades también desde la parte formal, con los protocolos bien implementados, con las medidas de seguridad implementadas que den la alternativa al consumidor de una movilización segura, y siempre entre las regiones que están permitidas. Recuerden que hay 7 regiones que todavía tienen una condición sanitaria compleja, para las cuales no se va todavía a iniciar estos traslados, ni por vía aérea ni por vía terrestre. Nuestra productora pregunta, porque la verdad hay mucha gente que nos lo ha preguntado, ¿cuándo va a reabrir Machu Picchu? Que va a ser un momento como emblemático, ¿no es cierto? Sí, Nicolás, en esta fase 3, además de transportes, estamos terminando de abrir todo el segmento de alojamiento. Estamos también abriendo agencias de viaje y guiado turismo. Las agencias de viaje son necesarias porque cuando se abre ya el transporte, ellos son los que apoyan la intermediación para la consecución de las reservas, etcétera. Pero también estamos abriendo ya los parques nacionales, arqueológicos, museos y las áreas naturales protegidas. ¿Por qué estamos haciendo también esto, Nicolás? Porque obviamente es necesario evitar, una pérdida en su mantenimiento, pero además hemos hecho un estudio con PROMPERÚ respecto a los perfiles que tendríamos hacia adelante para el turismo. Recuerda, vamos a empezar con turismo interno, no se va a empezar con turismo internacional,
y obviamente vamos a empezar conforme se va ganando confianza por parte de la población, pero lo que hemos encontrado es que el segmento que pretende iniciar con mayor anticipación movimientos por motivación de turismo son los jóvenes entre 20 y 35 años, y a donde, preferirían asistir es precisamente a estas áreas naturales, a estos monumentos arqueológicos en donde no hay mucha aglomeración de personas, hay posibilidad de ir con tu núcleo familiar sin mayor interacción con otros. Entonces también hace lógica en función a los estudios que hemos venido desarrollando. Pero y tengo entendido también ¿cuándo se va a abrir el turismo internacional? En el caso del transporte internacional, Nicolás, todavía el mes de julio tenemos cierre de frontera, se va a seguir permitiendo los vuelos coordinados de Estado a Estado para la repatriación de peruanos o para la salida de extranjeros. Esto depende no solamente de las condiciones sanitarias del Perú, sino también de las condiciones sanitarias del resto de los países. Nuestros principales socios aún no abren tampoco los vuelos internacionales, así que esto tiene que ser una acción coordinada. El Ministerio de Relaciones Exteriores está en estas conversaciones, al igual que el Ministerio de Transportes, con sus contrapartes, para poder empezar de una manera coordinada en el momento, obviamente, en que la pandemia a nivel global nos permita tener la seguridad y la confianza, y también con la implementación de los protocolos correspondientes. Ministro, en esta encuesta que ustedes han hecho con PROMPERÚ, son los jóvenes los que quieren viajar, quieren ir a lugares muy amplios, y tengo entendido que también prefieren utilizar los aviones, ¿no? Pero ¿cómo se va a hacer para recuperar la confianza? Porque esto es una cuestión de confianza, ¿no? La gente tiene miedo todavía a contagiarse, a infectarse, a ir de un lugar a otro, cuando todavía la pandemia en realidad no cede en nuestro país. Tú has mencionado el aspecto clave para la recuperación del turismo. La generación de confianza es elemental, aquí en el Perú y en el mundo. Y yo quiero darte el ejemplo de los restaurantes para la entrega a domicilio y el delivery. Creo que conversamos con muchos de ustedes, de los medios de comunicación, cuando estábamos preparando ese inicio, y había mucha duda, había mucha preocupación, había mucho temor respecto a la posibilidad de que los contagios se incrementen por este delivery. El sector gastronomía formal creo que ha demostrado, ha estado a la altura. Estos meses no solamente se ha ganado la confianza porque ha implementado correctamente los protocolos, sino que el consumidor ha aprendido a exigir y se ha generado un efecto indirecto. Ya esta economía informal, que hay que reconocer que tenemos, también ha tenido que adaptarse a ese protocolo. Es decir, la confianza se genera de lado y lado. Cuando el proveedor del servicio demuestra su cumplimiento apropiado de parte de los protocolos, pero que el consumidor también es responsable en protegerse a sí mismo y exigir el protocolo. Si continuamos con esa senda, que es lo que esperamos obviamente en coordinación con los distintos gremios del sector turismo, creemos que esa confianza va a ir recuperándose paulatinamente al transcurso de este año, en donde vamos a privilegiar el turismo interno, por supuesto. Muy bien. Ministro, para terminar, por lo que le entiendo, en el mes de julio se va a restablecer no solo los servicios de restaurantes, sino los de alojamiento, las agencias de viaje, se van a abrir los parques nacionales, los parques naturales y los museos, ¿no es cierto? Todos los, los lugares turísticos, y esto va a suponer, por lo tanto, como usted lo ha señalado, la reapertura del transporte interprovincial y de del tráfico aéreo nacional. Todo esto va a ocurrir en julio. Así es, todo esto va a ocurrir en julio de manera paulatina. En el caso del transporte, obviamente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones va a determinar la fecha exacta y los protocolos y recomendaciones. Nicolás, además quisiera alrededor de esto decirte que como una de las medidas que ha implementado el gobierno es que a partir precisamente del 1 de julio también se están exonerando de pago de ingresos a estos parques nacionales, arqueológicos, áreas naturales protegidas y museos para los menores de edad, para los mayores de 65 años y para, los empleados del sector público hasta el mes de diciembre de 2020. Es decir, no es que queremos que a partir del 1 de julio todos vayan a visitarlo, sino que la medida se establece con una temporalidad del 1 de julio hasta el 31 de diciembre, para que también sea esto hacia más adelante un incentivo a la visita, un incentivo a retomar
los viajes, siempre aquí poniendo por supuesto por delante la salud, la seguridad, y creo yo que es importante terminar señalando que aquí en este momento depende de todos y cada uno de los peruanos el protegernos, el cuidarnos, y a través de cuidarnos, cuidar a los demás en todas y cada una de las actividades que hagamos fuera de nuestros domicilios. Ministro, también se viene un paro de transportistas. Estoy cambiando radicalmente de tema porque usted es parte del Ejecutivo y nos interesa saber qué es lo que están haciendo, manejando. Se dijo que iba a haber un subsidio y todavía no hay el subsidio y ellos dicen que van a parar. Y de verdad que fue lamentable ver cómo el día que suspendieron sus labores, los peruanos que tenían que ir a trabajar se tenían que subir, pero así a empujones en los buses de servicios públicos. ¿Qué es lo que ha pasado con esto? ¿Por qué no se llegan a acuerdos? Sí, lo primero es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha mantenido las puertas abiertas y una comunicación constante con todos estos, digamos, asociaciones de transportistas. El subsidio, el proyecto está realmente bastante avanzado. Yo creo que es una cuestión simplemente de un poco de tiempo en terminar de afinarlo, pero hay una voluntad de parte del gobierno y por supuesto a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de entender la problemática y salirle al frente en apoyo, claro, considerando también que paulatinamente se están reiniciando las actividades y esto va a generar por supuesto una mayor demanda también por parte del transporte público. Pero van a tener que ir al 40%, claro, pero van a tener que ir al 40%, ahí no van a elevar nada. Y además, yo quisiera decirle con mucho respeto, ¿la voluntad en algún momento se va a aterrizar? Porque de voluntades no vivimos. Lo entiendo, lo entendemos por supuesto y la gravedad de la situación nos invoca a actuar con mayor rapidez. Seguramente en la autocrítica es que muchas veces la parte, digamos, de la burocracia interna nos retrasa, pero hay no solamente la voluntad, sino que se va a materializar y por supuesto desde una mirada bastante técnica y que permita finalmente atender de manera apropiada la problemática. Pero a lo que tú mencionabas de la capacidad es que también se está trabajando como se ha, digamos, anunciado por parte del ministro de Transportes y por parte del ministro de Salud también, en elementos adicionales que nos permitan mejorar este nivel de aforo en el transporte público, añadiendo también elementos de protección que están, bajo los estudios, están demostrando que nos permitirían un mayor nivel, digamos, de sanidad frente a la epidemia. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los protectores faciales. Que en el caso del transporte público realmente podrían, por supuesto, y realmente podrían aportar a tener mayor tranquilidad, a aumentar el aforo y obviamente sin permitir todavía transporte de personas paradas, pero sí permitir un mayor aforo en el sentido de utilizar todas las sillas, siempre y cuando obviamente se cuenten con los elementos de protección facial. Eso es algo que precisamente están estudiándose y que, bueno, es parte de lo que podría también salir al frente en apoyo para mejorar los niveles de, digamos, ingresos y por ende la sostenibilidad del sistema de transporte público.